No hay caminos imposibles, sino mapas en los que aún no hemos trazado su ruta. La IA se ha vuelto más poderosa, cada día nos encontramos con nuevas noticias, actualizaciones y herramientas que demuestran que esto no es una moda pasajera, sino algo que realmente está cambiando nuestro presente y futuro. La pregunta ya no es si debemos aprender IA, sino cómo deberíamos de hacerlo. Ya estamos en 2026 y es sorprendente la de cosas que puede hacer la IA por nosotros. Por ello, he echado un vistazo atrás para recopilar lo más útil que la IA puede hacer por nosotros. Y literalmente encontré más de 40 casos de uso. Para hacerlo todo de una forma más sencilla, lo he dividido en 4 bloques principales. Desde aplicativos reales para nuestra vida cotidiana, un bloque más profesional para aplicar a proyectos o trabajo, seguiremos con casos para optimizar nuestros aprendizajes y terminaremos con un bloque que nos ayudará a escalar y avanzar. Todo lo veremos de una forma práctica y directa para que lo puedas aplicar hoy mismo y además las herramientas que estaremos utilizando lo podrás utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por las herramientas. Vamos a comenzar conociendo la suite de herramientas que estaremos utilizando. Y aquí, en lugar de utilizar decenas de estas, lo he querido simplificar en lo esencial, ya que con 3 o 5 herramientas bien usadas podemos cubrir el 99% de las tareas. Por ello, nos apoyaremos de modelos todoterrenos como el de Gemini 3 o el de ChatGPT. También usaremos plataformas especializadas como NotebookLM, el laboratorio de Google, u otras especializadas como Suno. Veremos también inteligencias artificiales que nos ayudarán a crear cosas por nuestra cuenta, como automatizaciones con plataformas como N8N, Make o Zapier, o incluso crear nuestros propios proyectos sin necesidad de ser técnicos, con herramientas como Antigravity o Google AI Studio. No importa si es la primera vez que utilizas la inteligencia artificial o si eres un usuario más avanzado, seguro que algún caso de uso te resulta útil. Vamos a comenzar con este primer bloque en donde estaremos hablando de herramientas de inteligencia artificial que podemos aplicar a la vida cotidiana. Y para ello vamos a saltar con el primer caso de uso al que he llamado ir directamente al grano. Ya que ahora, cuando queremos volver a encontrar algo que hayamos leído en algún libro o hayamos visto en algún vídeo, podemos ir directamente a ese momento. Para ello podemos saltar en plataformas como Google AI Studio, desde el cual, gracias a que tenemos una ventana de contexto de 1 millón de tokens, le podemos adjuntar prácticamente cualquier tipo de información. Yo, por ejemplo, aquí le acabo de adjuntar un libro completo y si ahora le pregunto por una cosa muy concreta de todo ese libro, como por ejemplo quién pidió perdón a Juan Ramón, al clicar en enviar ya automáticamente se habría leído todo el libro por mí y me estaría diciendo el momento exacto, quién fue la persona que hizo esto y dónde podría encontrarlo exactamente. Además, también podemos hacerlo con los vídeos. Como por ejemplo, en esta entrevista de aquí del doctor Ramón López de Mantaras, nos encontramos con un vídeo de más de 1 hora de duración, pero quizás solamente nos interesa algún momento concreto o cosa que hayamos visto. Para ello, si lo importamos nuevamente a un chat de Google AI Studio, ya automáticamente Gemini se va a beber toda esa información y preguntándole por algo como que me diga el momento exacto de cuando dijo este doctor, si la inteligencia artificial podrá replicar o no el cerebro humano, al decirle también que me diga el minuto exacto cuando lo envío, ya tendría toda esa información. Desde a partir de qué minuto empezó a hablar de eso, puntos claves que estuvo comentando y en el minuto exacto en donde confirmó cuáles fueron sus pensamientos. Caso de uso número 2, ahorra tiempo a la hora de realizar tus compras. Y es que muchos no lo saben, pero realmente tenemos una función en donde ChatGPT actúa como un asistente personal de compras. Si saltamos a la plataforma, simplemente tendríamos que clicar en el más, seleccionar esta opción y ahora si le pido cualquier cosa, como que quiero comprar una televisión para una habitación que está muy iluminada, al clicar en enviar, me va a pedir que inicie esta opción para ver filtros dinámicos, en donde me pregunta aspectos como el precio que estoy buscando, las pulgadas de la televisión que me gustaría, qué uso principal le voy a dar o incluso preferencias de diseño. Lo mejor es que cuando contesto a estos filtros, la IA me va a estar mostrando productos afines a mí, desde el cual yo voy a poder decir si me están gustando o si por el contrario no me está gustando y el por qué. Así aprende la IA de una forma mucho más aterrizada acorde a lo que estamos buscando, para que finalmente nos podamos encontrar con un resultado como este, donde podríamos estar viendo cuál sería la mejor opción para nosotros, en este caso esta televisión de aquí, pero también nos estaría mostrando información de una forma muy sencilla, como por ejemplo este formato tabla con una comparativa de otras teles que nos podrían cuadrar, otras excelentes opciones que podríamos tener en cuenta y así de forma sucesiva para poder ahorrarnos mucho tiempo a la hora de buscar cualquier tipo de producto. 3. Planifica tu día. Puede ser que haya días en donde te encuentres abrumado de la cantidad de tareas que tienes que sacar. Y aquí la inteligencia artificial también nos puede ayudar. Para ello, yéndonos sobre un nuevo chat, yo le puedo decir desde aquí que me organice y priorice todas las tareas que yo tengo
por una matriz de urgencia e impacto, y al pegarle más de 20 tareas que tenía que hacer, al clicar en enviar, ya automáticamente me ha reorganizado todas las tareas que tengo ese día para poder priorizar aquello que es más importante de lo que no lo es tanto. 4. Pide una segunda opinión de forma rápida. Lo cierto es que la IA puede actuar como un experto y nos puede ayudar en muchísimas cosas, y sobre todo cuando dependemos de alguien. Mira, yo por ejemplo tenía esta prueba de aquí que me hice en el médico para mi respiración, en donde aparecen muchas gráficas y datos que no entiendo para nada. El problema está en que cuando terminé de hacerme esa prueba tenía que esperar casi un mes para que un médico lo leyese y me dijese si estaba todo ok. Pero ahora con la inteligencia artificial yo puedo ir directamente a herramientas como ChatGPT, adjuntarle una fotografía de esa prueba que me acabo de decir y preguntarle si todo está en orden. Para ello, yéndonos a un nuevo chat, nosotros podríamos clicar en el más, clicar en adjuntar, seleccionar esa imagen médica que te acabo de mostrar y al subirla y preguntarle si todo está en orden, al clicar en enviar, ya automáticamente la IA va a empezar a analizar todo lo que aparece por aquí para realmente darnos un diagnóstico en cuestión de unos segundos más tarde, diciéndome de cada dato si todo está bien o en valores normales y en definitiva llegando a una conclusión concisa de si me tengo que preocupar o no. Sí que es cierto que tal y como nos muestra aquí, esto es una lectura orientativa y nunca deberíamos sustituirlo por un especialista, pero realmente nos puede ayudar mucho, sobre todo si tenemos ciertas dudas, y poder tener una segunda opinión de lo que nos haya dado alguna persona. 5. Mejora tus fotografías. A día de hoy nos podemos encontrar modelos muy avanzados como Nano Banana Pro que son ideales tanto para crear imágenes como para modificarlas. Y es que si nosotros le subimos cualquier tipo de imagen que a lo mejor no se vea del todo bien, directamente al decirle que nos la recupere podríamos encontrarnos con un resultado como este. Otra de las cosas que podríamos hacer sería añadirle modificaciones sobre una foto existente, como por ejemplo esta de aquí original. Cuando yo le pido este otro cambio, podría encontrarme con este otro resultado de aquí. O incluso podríamos hacer cosas mucho más creativas, como por ejemplo pedirle que yo aparezca con los principales personajes de la película de Harry Potter. 6. Identifica imágenes. La inteligencia artificial puede analizar en cuestión de segundos mucho detalle de cualquier imagen que nosotros le subamos. Por ejemplo, si sobre este nuevo chat yo le subo esta fotografía de aquí, fíjate que cuando yo le digo, por ejemplo, que me diga los ingredientes y cómo podría prepararlo, al enviarlo ya tendría todo ese detalle, con ese desglose de todos los ingredientes que debería necesitar para poder realizar yo ese plato, o incluso el paso a paso para que pueda prepararlo como si me hubiera encontrado con el cocinero del plato al cual yo le compartí la imagen. 7. Ayuda visual. Otra de las cosas que nos puede ayudar la IA es a ser muy independientes, ya que realmente nos podemos encontrar ante dudas de cómo utilizar a lo mejor algo de lo que no entendamos, o quizás necesitamos arreglar algún producto que se nos haya roto. Y ahora, en lugar de tener que depender de alguna persona que tenga ese conocimiento, nosotros podríamos compartir una fotografía de lo que necesitemos ayuda y nos va a asistir. Por ejemplo, yo por aquí tenía esta estufa que quería programar su encendido y su apagado dependiendo del precio de la luz por horas, y esto realmente no lo entendía ninguno de estos botones. Así que yo simplemente subiéndole la imagen y diciéndole que me busque el manual para ver cómo podría programar esa estufa, en cuestión de unos segundos no solamente me dio ese PDF, sino que además me dijo el paso a paso de qué es cada una de estas opciones de forma simplificada y cómo podría programarla en horas exactas que yo le estuve preguntando. 8. Crea tus propias aplicaciones personales. Y es que ya sea que lo necesites para tu concentración personal, para ser más productivo o para lo que necesites, ya no vas a tener que contratar cualquier herramienta cuando tengas una necesidad, ya que realmente lo vas a poder crear por ti mismo. Para ello, si nos vamos a una plataforma como la de Gemini, desde el cual por cierto vas a tener el enlace abajo en la descripción, fíjate que si desde aquí yo le pongo cualquier cosa que yo necesite, como por ejemplo una aplicación sencilla para organizar mi día a día y cuidar mi foco con un temporizador, al seleccionar el apartado de herramientas la funcionalidad Canvas y clicar en enviar, ya automáticamente Gemini lo va a empezar a procesar, y de hecho unos pocos segundos más tarde y al primer intento, fíjate cómo ya tendría la aplicación totalmente funcional, en donde podría encontrarme un cronómetro estilo Pomodoro, también tendría por aquí los hábitos saludables diarios que debería de estar realizando, y por último también un contador de redes sociales para cuando yo entro y que me alerte de cuando me esté pasando de tiempo. Déjame comentarte una cosa antes de saltar al siguiente caso de uso, y es que si quieres probar los mejores modelos de una forma gratuita y limitada, debería conocer la plataforma de Z-AI. Una plataforma que cuenta con los mejores modelos de inteligencia artificial, como el que han lanzado recientemente con GLM 4.7, convirtiéndose en uno de los mejores modelos de la actualidad para cualquier tipo de tarea. Este cuenta con capacidades SOTA de código abierto con mejoras integrales en conversación general, razonamiento y codificación agencial. Lo mejor es que esto lo vas a poder utilizar de una forma totalmente gratuita y limitada desde su plataforma de Z-AI, aunque también podrás utilizar su API para usar su mejor modelo y tecnologías fuera de su plataforma. Además, sus planes son un cuarto del precio de las APIs de plataformas como Claude,
ofreciendo incluso además un por 3 más respecto a estas herramientas. Y gracias a que Z&AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial, que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. 9. Recomendaciones personalizadas por voz. Ya sea que necesites hacer una lluvia de ideas o contrastar algún tipo de información, ahora con la IA vas a poder entrar en llamada para poder preguntar cualquier cosa estando disponible para ti las 24/7. Oye, ¿me podrías decir si puedo crear una inteligencia artificial que ofrezca todo lo gratis que ofrecen otras de pago? Muy buenas. En teoría sí se puede, pero te explico un poco más a fondo. Si quieres crear una IA que ofrezca las mismas funciones gratuitas que otras de pago, técnicamente es posible. Sin embargo, la clave está en los costos de mantener los modelos. 10. Asistencia por videollamada. Y es que con la inteligencia artificial, más allá de poder llamarle las 24/7, también podemos entrar en videollamada. De esta forma, sí, le podríamos pedir ayuda, como por ejemplo para arreglar algo. Mira, tengo esta linterna antigua y la verdad es que alumbra bastante poco. ¿Me podrías decir qué puedo hacer para que se alumbre más? Claro, sin problema. Viendo la linterna, lo primero que podrías hacer es probar con una pila nueva o de mejor calidad, porque a veces la pila que lleva se va gastando. También puedes revisar la bombilla y cambiarla por una LED compatible que da más luz y consume menos. 11. Planifica tus viajes. Y es que si has ido de viaje, sabe la de tiempo que este consume. Desde la búsqueda de los hoteles, hacer el itinerario, buscar los transportes, zonas seguras, zonas a evitar, restaurantes y demás. Pero ahora lo que podemos hacer es directamente entrar en Gemini, seleccionar la vista dinámica y decirle el tipo de viaje que nos gustaría hacer. Como por ejemplo yo aquí, cuando le escribo que quiero viajar a Tokio. Cuando le damos a enviar, ya no solamente nos va a planificar todo ese recorrido y viaje, sino que además nos está creando una visual muy sencilla de poder ver con todo lo necesario para nuestro viaje, ya sea con el conversor de monedas, una checklist con los puntos importantes a tener en cuenta antes de viajar, un mapa con los puntos destacados, el itinerario completo y demás información relevante. 12. Mantente al día. Otra de las cosas que puedes hacer es directamente automatizar la ejecución de algún tipo de tareas, como por ejemplo el conocer las noticias de algún nicho que te interese. Esto lo puedes hacer programando tareas. Para ello, si tú entras a ChatGPT y le dices que todos los días te gustaría saber las noticias del día anterior en una hora concreta, pues simplemente dándole a enviar, no solamente te va a dar una respuesta, sino que te va a configurar esa automatización. De esa forma, cada día, cuando llegues a hora, te vas a encontrar con un mensaje como este, donde podrás mantenerte al día de aquel sector que a ti te interese. 13. Sorprende a alguien con música personalizada. Y es que es sorprendente la facilidad que tenemos ahora para sorprender a cualquier persona con algún regalo original. Por ejemplo, si nosotros saltamos a plataformas como la de Suno AI, nosotros escribiendo desde aquí alguna descripción de una música que queramos crear, como por ejemplo esta de aquí, cuando le damos a enviar podremos encontrarnos un resultado como este. Ay, 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 marma, que quien se quede atrás, luego al futuro le llama trampa. Yo vengo del barrio, libreta y boli hasta ahora, escribo en segundo, con un genio programado, pregúntale al cable, mira lo que te responde, parece magia gitana, pero son datos de fondo, del trabajo a la casa, a la... 14. Haz una previsión de inversión personal. Y es que para ello, si nos vamos a un nuevo chat de Gemini y nosotros le decimos que queremos simular qué puede pasar si metemos 3.000 euros que tenemos ahorrados en una inversión que queremos hacer de unos 5 años con bajo riesgo, si además le pedimos que nos cree una simulación de qué podría pasar en distintos escenarios, si nosotros aquí habilitamos la funcionalidad Canvas y clicamos en enviar, pues ya Gemini, segundos más tarde, no solamente nos ha dejado por aquí una respuesta de las diferentes inversiones que podríamos estar haciendo, sino que a mano derecha tendríamos una calculadora que visualizaría el crecimiento acorde a la inversión que queramos hacer. Por ejemplo aquí, con el capital inicial de 3.000 euros a 5 años vista, pero yo además esto lo voy a poder ir modificando para poder ir jugando y ver qué podría estar pasando en cada uno de estos escenarios, como por ejemplo, invirtiendo en una cuenta de ahorro, en un plazo fijo o en una renta fija. Además de esto, también nos deja consideraciones a tener en cuenta y lo mejor de todo es que nosotros desde el propio chat podemos seguir iterando para formarnos aún más y poder hacer una previsión para equivocarnos de forma simulada en lugar de en la vida real. Vamos a saltar ahora al bloque de casos de uso aplicados al trabajo, en donde estaremos viendo diferentes casos de uso más profesionales, ya sea para que lo apliquemos a nuestro propio trabajo o proyectos. Para ello vamos a saltar al caso de uso número 15, para desactivar el entrenamiento de modelo. Y es que una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta cuando utilizamos la IA de forma profesional es no caer en el error de que la inteligencia artificial se pueda entrenar con datos confidenciales, ya sean nuestros o de clientes.
Así que aquí es esencial que lo primero que tienes que hacer es desactivar esta opción de que la IA se pueda entrenar con la información que nosotros le proporcionemos. Esto es algo que podemos hacer en plataformas como ChatGPT directamente desde el apartado de ajustes y justamente desactivando esta zona de aquí, aunque en cualquier otro LLM, como por ejemplo el de Gemini, pasa exactamente lo mismo. Tenemos un apartado de ajuste desde donde vamos a poder quitar esta opción. 16. El currículum perfecto. Ya sea que quieras optar a trabajar en una empresa concreta o entrar en un proyecto concreto, puedes compartir a la inteligencia artificial cuál es tu experiencia, formaciones y junto a este le puedes juntar la empresa por la cual te gustaría trabajar. Lo que va a hacer la IA va a ser hacer un análisis en detalle de tu perfil y también del de la empresa al cual quieres entrar para poder tener recomendaciones personalizadas para que encajes muy bien con ese proyecto y que puedas hacer ciertas modificaciones para que se convierta en ese currículum perfecto que están buscando. Además de esto, puedes seguir iterando para que, por ejemplo, te redacte un email o te busque información de valor que te va a venir genial para próximos pasos. 17. Prototipa rápido sin inversión de tiempo ni dinero. A día de hoy podemos encontrarnos herramientas gratuitas y limitadas como Stitch que son muy útiles, ya que realmente cuenta con los mejores modelos tanto de imágenes como del LLM, en este caso los de Google, para poder crear cualquier prototipo en cuestión de segundos. Por ejemplo, aquí cuando yo le describo mi aplicación y le doy a enviar, ya directamente me ha hecho diferentes diseños de cómo podría ser cada página. Y no solamente eso, sino que yo puedo juntarlo todo en un prototipo interactivo para poder ver cómo funciona e incluso hacer una previsión de mapa de calor de cómo podría ser la interacción con este diseño. Y esto viene genial sobre todo a la hora de empezar con un proyecto nuevo o incluso para poder presentarlo a un cliente de una forma profesional. 18. Crea contenido de calidad. Tenemos claro que la inteligencia artificial puede crear imágenes, textos, vídeos y demás contenidos que podemos publicar en las redes sociales. Pero lo cierto es que cuando queremos hacer algo un poco más profesional, para alguna campaña de pago o alguna red social profesional de alguna empresa, estas quizás no estén del todo a la altura. Pero ahora tenemos herramientas como Pomeji, desde el cual nosotros poniendo simplemente la URL y automáticamente la inteligencia artificial va a extraer toda la imagen de marca de esa empresa para que luego directamente simplemente con poner del tipo de contenido que nosotros necesitamos nos esté creando todo, ya sea tanto en formato imagen, poder también añadir textos a esto o incluso poder convertirlo al vídeo para que esté listo tanto para publicar como para utilizarlo en campañas comerciales reales. 19. Agiliza tus emails. Una de las cosas que uso a diario es la inteligencia artificial para que me ayude a responder los emails. Para ello podemos encontrarnos herramientas como Google Workspace que directamente se integran en el Gmail y simplemente diciéndole que nos dé una respuesta al anterior email con los puntos clave que queremos trasladar, simplemente dándole a crear lo tendríamos listo para insertar y enviar. Aunque de una forma gratuita también podríamos utilizar Gemini Apps, algo que simplifica mucho ya que directamente desde Gemini va a tener en cuenta todo nuestro ecosistema de Gmail, de documentos, de reuniones, etcétera, y nosotros desde ahí le vamos a poder preguntar qué emails tenemos sin responder y que incluso nos redacte por nosotros las respuestas, que de hecho desde aquí lo podríamos poner como un borrador. 20. Auditar una web. Los agentes de inteligencia artificial son de las cosas que más han avanzado. Y una de las mejores es la que ofrece Google con Antigravity, un producto que podemos instalar en local y que es capaz de navegar por nosotros en internet. Por ejemplo, yo aquí cuando le pido que audite mi academia, ya automáticamente se mete en mi página web, empieza a sacar todos los puntos clave, tanto con fortalezas como debilidades, y me da un detalle exhaustivo de todo lo que se podría hacer aquí. Algo que viene genial para aplicarlo en nuestro propio proyecto o incluso para prepararnos para contactar con un cliente potencial con cosas que realmente le puedan interesar. 21. Agilizar tareas. Esta misma herramienta de Google Antigravity también tiene funcionalidades agénticas que puede controlar nuestro propio ordenador. Y es que de hecho aquí, como puedes ver, si tengo la carpeta de descarga totalmente hecho un desastre, yo le puedo directamente decir a Antigravity que lo organice por mí dependiendo del tipo de formato de cada uno de los archivos y de forma automática ya estaría cogiendo el control de esa ruta concreta que yo le he dado acceso para crear cada una de esas carpetas necesarias, moverlas y poder tener así toda la organización que yo necesite. 22. Locuta cualquier texto. Ahora el tener que leer un texto en voz alta para alguna campaña o publicar en redes sociales lo puede hacer la IA por nosotros. Aquí de hecho podemos saltar a herramientas como Eleven Labs, desde donde incluso podemos diseñar nuestra propia voz aunque nunca haya existido. Por ejemplo, aquí le puedo poner este prompt para tener una voz como esta. ¡Hip! Oigan, ¿saben por qué el 6 le tiene miedo al 7? Porque el 7 se comió al 9. Y ya teniendo esa voz única y original, le puedo poner cualquier tipo de texto que quiera que locute y la inteligencia artificial se encargará de hacerlo. Bueno, hablando serio, ¿qué te parece esto?
23. Organiza la información. Ya sea que tengas fotografías con buenas intenciones de anotaciones que te han interesado, documentos extensos, vídeos o notas repartidas por diferentes herramientas, todo eso lo vas a poder unificar directamente en NotebookLM para que puedas leer y analizar toda esa información y que directamente tengas un chat en donde te va a responder solo con la información que le has importado sin tener ningún tipo de alucinación. 24. Simula reuniones o entrevistas. Y es que realmente tú puedes entrar en una videollamada con la inteligencia artificial dándole una instrucción para que se ponga el rol de algo concreto. Imagina que tengas que dar una noticia difícil o que quieras practicar, por ejemplo, por una entrevista de trabajo. Pues todo lo que tendrías que hacer en Google Studio sería clicar en este modelo que puedes entrar en llamada, ponerle la instrucción cómo quiere que actúe, darle acceso a la cámara y empezar a practicar. Vamos a simular un roleplay de que hablo con la responsable de recursos humanos de Google y me pone difícil la entrevista porque no le caigo bien. Hola, buenos días. Buenos días. Si estás aquí, supongo que tienes una cita. ¿Cuál es tu nombre? Sí, hemos estado hablando por email. Mi nombre es Alejandro y teníamos hoy la cita. De hecho, me lo confirmaste hace 10 minutos. Alejandro, a ver qué tienes que ofrecer. He echado un vistazo a tu currículum, pero no estoy del todo convencido. ¿Qué te hace especial para Google? 25. Simplifica los datos. Dicen que la información es uno de los tesoros más valiosos, pero de nada sirven los datos si no los reinterpretamos o le dedicamos tiempo. Y aquí la inteligencia artificial también nos puede ayudar mucho, ya que ahora imagina que yo tengo un CSV como este de aquí en donde tengo un montón de información. Pues ahora yo directamente lo puedo compartir con la inteligencia artificial, pedirle un dashboard interactivo con gráficas visuales que me simplifique la lectura de todos estos datos y poquito más tarde podría encontrarme con un resultado como este de aquí, mucho más fácil de poder ver, de analizar y de poder ejecutar acciones y simplificando también así la ejecución de tareas que puedan surgir después de haber visto esa información. 26. Asistente para reuniones. Cada vez estamos más conectados y tenemos que asistir a muchas reuniones, ya sean llamadas telefónicas o videoconferencias. De esas reuniones suelen salir muchos puntos importantes que se quedan en el olvido o en una nota que luego no encontramos, pero ahora tenemos un abanico de herramientas que son capaces de acompañarnos a esa reunión para coger todas las anotaciones necesarias e incluso grabar la sesión. Yo en mi caso personal suelo utilizar mucho la de la herramienta de gestión de proyecto de ClickUp, en donde como puedes ver me crea un informe como este que ves por aquí que a una persona le hubiera llevado varias horas de trabajo poder realizar. 27. Presentaciones profesionales. Cuando queremos hacer una presentación siempre se suele utilizar algunas diapositivas para apoyarnos, pero ojo, muchas veces le dedicamos más tiempo a ese apoyo que a la presentación como tal. Y esto ahora lo vamos a evitar gracias a la inteligencia artificial. A día de hoy podemos encontrarnos con muchas alternativas, pero la que más me gusta es la de Gemini. Porque si nosotros entramos en un chat, le pedimos que nos cree cualquier tipo de presentación, habilitamos la función Canva y lo enviamos, ya directamente vamos a tener una presentación como esta que ves por aquí, desde la cual no solamente la vamos a poder visualizar, sino también editar. Porque si yo ahora clico en exportar a slides, ya directamente la voy a tener en Google Slide, plataforma profesional en la que yo voy a poder editar por completo cualquier cosa de esta presentación. Continuamos con este tercer bloque de aprendizaje, en donde estaremos viendo herramientas que nos ayuden a formarnos de una forma más sencilla. Para ello vamos a saltar con el caso 28, donde hablaremos del modo estudio. Es que a día de hoy muchas de las herramientas de inteligencia artificial tienen su propio modo estudio para que se ponga un rol como de profesor para ayudarnos con cualquier cosa que necesitemos. Sobre un mismo chat nosotros simplemente tendríamos que poner aquello que queramos aprender y en lugar de tener respuestas más genéricas nos va a dar el paso a paso y paciencia que necesitamos para aprender conceptos que quizá antes no eran difíciles. 29. Investiga de una forma rápida. Hay un concepto que es el de investigación profunda. Este ahora lo pueden hacer cualquier tipo de plataforma, pero una de las que más me gusta es la de Gemini, ya que realmente el que está detrás es Google, herramienta que siempre ha sido líder en motores de búsquedas. Esta investigación profunda ahora también la tiene NotebookLM, así que si nosotros desde aquí le pedimos que investigue cualquier cosa y le damos a enviar, utilizando sus modelos más potentes de Gemini 3, va a empezar a hacer una investigación con un montón de fuentes de información, como todas estas que acaba de encontrar. No solamente eso, sino que también nos ha puesto un informe en detalle con toda esa investigación y nosotros cuando lo importemos, nuevamente vamos a tener un cuaderno en NotebookLM sobre el cual vamos a poder interactuar sin ningún tipo de alucinación, simplemente con esas fuentes que hayamos importado. 30. Simplifica vídeos.
Quizás puede ser que tengamos alguna grabación de una clase o una masterclass con un montón de información de valor. Esta puede ser que tenga varias horas de duración y quizás no tengamos todo el tiempo para poder verlo completo. Pero ahora podemos coger toda esa información, importarlo en Google AI Studio con la opción de YouTube y ya teniendo toda esa información procesada en Google AI Studio, le podemos pedir una hoja de ruta o que nos detalle los puntos más importantes. De esa forma podemos ir directamente al grano y luego saltar al vídeo en esos casos que se necesiten. 32. Memoriza con técnicas. En muchas ocasiones nos encontramos en circunstancias en donde tenemos que aprender ciertas cosas para un examen aunque no vayamos a utilizar. Así que en este caso necesitamos memorizar lo más rápido posible. Para ello podemos coger toda esa información que nos cueste memorizarlo, compartirlo con ChatGPT y pedirle que nos ayude a memorizar todo eso con técnicas. De esa forma vamos a poder encontrar diferentes juegos de palabras y técnicas para poder aprender y memorizar un montón de conceptos en tiempo récord. 33. Pon a prueba tus conocimientos. Está muy bien que podamos transformar la información o simplificarla para poder entenderla mejor, pero la práctica hace al maestro. Y aquí la inteligencia artificial también nos puede ayudar, ya que en herramientas como Gemini o incluso NotebookLM, cuando tenemos toda la información volcada con la inteligencia artificial, la podemos convertir en material con el que podamos practicar para ver si sabemos realmente esos conocimientos. Por ejemplo, si nosotros clicamos en flashcard, ya directamente tendríamos flashcard de ese contenido que le hayamos importado. Al igual que si clicamos en cuestionario, ya automáticamente vamos a tener una especie de juego, pero con la información que tenemos que aprender. Esto lo tenemos tanto en NotebookLM como en Gemini. 34. Transforma la información. Otra de las cosas que podemos hacer también es transformar información compleja de entender en algo mucho más simple. Para ello, una de las herramientas que más me gusta es la de NotebookLM, por toda la suite que tiene su estudio, y especialmente la de sus mapas mentales, ya que si nosotros cogemos algún cuaderno con un montón de información compleja, como por ejemplo esta de aquí de programación, y le damos a mapa mental, ya tendríamos todos esos conceptos interrelacionados entre sí para que podamos ver de una forma organizada y esquematizada esos conceptos tan complejos de entender. 35. Crea tus propias aplicaciones educativas. Uno de los avances que más me ha gustado es el poder combinar NotebookLM con Gemini. Así que ahora, si nosotros tenemos cualquier tipo de cuaderno en NotebookLM, desde Gemini vamos a poder clicar en el más y conectar esos cuadernos. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar algunos y pedirle que nos cree una aplicación didáctica para poder aprender con toda la información que tenías por allí. Le damos a enviar y automáticamente tendríamos esta plataforma de aprendizaje totalmente funcional basándose en información de valor que realmente necesitamos aprender, pero teniendo algo súper a medida, ya no solamente transformando la información, sino teniendo una herramienta hecha a medida para nosotros. Vamos a terminar con el último bloque, donde estaremos viendo herramientas de inteligencia artificial que nos ayuden a avanzar, ya sea que lo queramos utilizar para crecer profesionalmente, personalmente o adquirir alguna nueva habilidad. Para ello, vamos a saltar al caso uso número 37, donde podemos obtener ayuda las 24/7. Y es que realmente muchas veces necesitamos utilizar herramientas de las cuales ni siquiera sabemos cómo utilizarla, haciendo que conlleve mucho tiempo, sobre todo en buscar cómo podemos utilizarla para luego hacer esa tarea. Pero ahora vamos a poder tener un experto disponible las 24/7 como si estuviese al lado nuestra. Para ello podemos entrar en Google AI Studio, compartirle pantalla y de esa forma va a estar viendo a tiempo real todo lo que estemos viendo nosotros, haciendo así posible que podamos preguntarle cosas concretas. Vale, dime si la herramienta que más recomendado es esta de aquí. Basado en lo que puedo ver en pantalla, la herramienta que estás usando es Crayon. ¿Quieres que intente generar una imagen con ella o tienes algún? Venga, vale, dime cómo lo puedo hacer, cómo generaría una imagen. Para generar una imagen en Crayon, simplemente escribe la descripción de la imagen que deseas en el cuadro de texto que dice Creating AI Art. Y de una forma similar también lo podemos hacer en dispositivos móviles, como por ejemplo directamente en ChatGPT, cuando clicamos en este apartado de compartir pantalla, le podemos hacer consultas concretas como esta de aquí. Mira, querría enviar este email que ves por aquí, pero ahora mismo la verdad que es cercano a la hora de comer y me gustaría enviarlo para mañana. ¿Hay alguna forma de programarlo? Claro, puedes programar el envío del email para mañana. Si estás usando Gmail, haz clic en la flecha junto al botón de enviar y selecciona Programar envío. Ahí podrás elegir la fecha y hora que prefieras. 38. Tu carrera profesional. Google también ha sacado plataformas específicas para poder saber hacia dónde deberíamos de crecer profesionalmente. Aquí simplemente tendrías que poner los intereses, nuestras inquietudes, nuestros objetivos y directamente nos va a marcar una hoja de ruta ambiciosa de qué podríamos hacer y cómo podríamos hacerlo para poder seguir así profesionalizándonos y crecer profesionalmente en cualquier ámbito que nos encaje.
39. Tangibiliza tus ideas. A día de hoy nos podemos encontrar con un montón de herramientas que sin necesidad de saber programar nos ayudan a crear cualquier tipo de aplicación. Una que me gusta mucho es la de Horizon, ya que es una herramienta tipo Lovable o Bold New que tiene una infraestructura detrás de un servidor hosting que ayuda a que más allá de hacer una aplicación visual, a golpe de un clic lo podamos publicar, le podamos poner un dominio, capacidades de tienda online, pasarelas de pagos, bases de datos y demás. 40. Crea tus propias inteligencias artificiales. Una de las bombas que ha lanzado Google es el dejar crear nuestras propias inteligencias artificiales con todos los modelos que tienen disponibles, ya sea de imágenes, de audio, de vídeo y demás. Para ello, si saltamos a Google AI Studio, todo lo que tenemos que hacer sería seleccionar las diferentes funciones de inteligencia artificial que nos gustaría que tuviese en nuestra propia herramienta, le ponemos un prompt, le damos a enviar y ya no solamente vamos a tener una aplicación que es visual, sino que realmente va a tener tecnología de inteligencia artificial real por detrás para que pueda actuar de forma funcional como estás viendo por aquí. 41. Aprende un idioma. Otra plataforma de laboratorio de Google que me parece muy interesante cuando queremos aprender un idioma de forma real es esta plataforma de aquí, que también te voy a dejar abajo en la descripción, desde la cual nosotros podríamos elegir cualquier idioma que queramos aprender y de una forma práctica nos muestran todo, tanto vocabulario, gramática, ejercicios, cómo se pronuncian las cosas y demás funcionalidades. También tiene otras funcionalidades para que incluso nosotros podamos ver a través de la cámara cuál sería la traducción a ese idioma que queramos aprender y en definitiva esto actuaría como un tutor personal disponible las 24/7 para que podamos aprender un idioma por muy distinto que sea, como por ejemplo el chino o el japonés. 42. Practica un idioma. En este 2026 ya los modelos de voz de inteligencia artificial no suenan para nada robótico, es más, suenan superhumanizados. Así que ahora, si nosotros volvemos a entrar en herramientas como Google AI Studio, en lugar de entrar en una llamada primero, podríamos clicar en las instrucciones, decirle que actúe como si fuese un profesor de inglés y cuando nosotros entramos en llamada podríamos practicar de esta forma. Buenos días. Good morning. How are you today? I'm doing alright. That's great. What do you have planned for today? ¿Y qué significa la última pregunta? Significa, ¿qué tienes planeado para hoy? ¿Quieres practicar un poco de inglés? 43. Automatiza tus tareas. Hasta hace no mucho automatizar tareas requería de una curva de aprendizaje para interconectar diferentes herramientas y automatizarlas. Pero desde Gemini todo esto se simplifica directamente clicando en las gemas y a día de hoy, simulando que estamos en Estados Unidos, por ejemplo, con una VPN, vamos a encontrarnos con esta funcionalidad en donde vamos a poder crear automatizaciones. Por ejemplo, yo aquí le podría decir que cree una aplicación como esta de aquí y cuando clique en enviar, fíjate cómo me he interconectado todo el ecosistema de Google. Ahora yo esto lo voy a poder utilizar e incluso si quiero entrar en un modo más avanzado podría clicar desde aquí y de esa forma entraríamos en Opal para poder editar todo con mayor detalle. 44. Automatizaciones escalables. Actualmente nos encontramos con 3 herramientas líderes a la hora de interconectar miles de plataformas. La que te acabo de comentar en el caso anterior está genial, pero ten en cuenta que solamente es para el ecosistema Google. Pero tenemos otras soluciones que van más allá de lo de Google. Herramientas como N8N sería la más flexible ya que es de código abierto, incluso lo puedes instalar en local o en un servidor propio. Plataformas como Make también te dan esa capacidad avanzada en la nube de poder interconectar miles de herramientas con planes que también puedes utilizar gratuitamente y otras herramientas menos nombradas como Zapier cuentan con un mayor número de conexiones en plataformas haciendo así que se simplifique más todo. 45. Anima historias y proyectos. Una de las cosas más costosas que tenemos en la inteligencia artificial era la creación de vídeos, ya que requería de mayores recursos. Pero ahora, herramientas como Grok nos dejan crear gratuitamente al día hasta 30 vídeos. Y no solamente esto, sino que podemos aplicarle diferentes técnicas para tener vídeos de calidad de mucha duración. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que me pase esta imagen a un vídeo como este que estás viendo, pero además si yo le doy a botón derecho, copio el fotograma y lo pego en un nuevo chat, tendría este otro resultado, pudiendo así generar un vídeo con casuísticas paralelas de lo que podría pasar y realmente interconectar un fotograma con otro para hacer un vídeo de larga duración. Lo cierto es que las tareas que antes hacía un equipo completo de personas, en 2026 lo podemos hacer con las herramientas adecuadas. Avanzar ya no es cuestión de añadir más tareas, sino de delegar aquello que ya no necesite de ti.